tocayo. Perfecto. Estamos también con el doctor Patricio Haro, ex director de la IAN, máster en Ciencias Políticas, analista, con quien vamos a conversar sobre el tema de seguridad y violencia en el paro. Doctor Patricio Haro, buenos días. Buen día, muchas gracias, un gusto estar con ustedes, un saludo muy especial a ustedes y a su gran audiencia. Doctor Haro, bueno, vemos que ayer hubo un anuncio por parte del gobierno, del ministro Reinberg, sobre la finalización del paro. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el saldo de este paro? ¿Realmente se puede hablar de una finalización del paro? Situación de violencia que vive el país definitivamente es una situación que va incrementándose y es una situación que sigue un patrón permanente y perfectamente establecido. Ese patrón ya fue puesto en práctica en Colombia a partir del final de la década de los 80 y en México a partir del año 2006, cuando el presidente Calderón tomó la decisión política de combatir al crimen internacional organizado. La violencia que se desarrolló en la provincia de Imbabura y especialmente en el Cantón Otavalo, que fue un paro que pretendió ser un paro nacional dirigido por la CONAIE, terminó siendo un paro cantonal dirigido por líderes comunitarios. Y en efecto, esos líderes comunitarios llegaron a una negociación con el gobierno, pero en el que se anunció oficialmente varios acuerdos, 8 acuerdos entre ellos, y el establecimiento de varias mesas de negociación. Sin embargo, hay voces todavía de ciertas comunidades que han desechado ese acuerdo, que han rechazado ese acuerdo, lo que implica una fragmentación en la dirigencia indígena y un rechazo fundamental a la dirigencia de la CONAIE. La CONAIE no ha sido considerada en las negociaciones, la CONAIE no ha sido considerada en la conducción misma del paro, y la CONAIE no estuvo presente. El líder de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, no estuvo en los momentos más duros de la resistencia, entre comillas, que realizaron las comunidades de Otavalo. Desde luego, eso afectó no solamente al Cantón Otavalo, afectó a toda la zona norte del país, y hay consecuencias más graves como las que vivió Guayaquil el día de ayer. Bueno, entonces podemos relacionar, ¿cuál es la relación entonces con los hechos de violencia, por ejemplo, el martes pasado aquí en Guayaquil, la bomba que explotó en este conocido sector comercial, con las marchas y las protestas? ¿Cuál sería la vinculación ahí? Bueno, nosotros debemos recordarles a los ecuatorianos y a la gran audiencia que el mayor asentamiento de minería ilegal se encuentra en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Entonces, este asentamiento fue neutralizado por acciones del gobierno. Hubo una participación de Fuerzas Armadas con la presencia de helicópteros artillados, con aviones que bombardearon las bocaminas, con morterazos dados por el ejército ecuatoriano, y prácticamente se neutralizó la acción de la minería ilegal en ese campo, que, insisto, es el campo más grande que tiene el país y el asentamiento más grande que tiene el país. Entonces, inmediatamente después de eso, nosotros vemos que hay un bombazo de esta magnitud en la ciudad de Guayaquil, en pleno centro comercial, en un área de absoluta congestión personal y vehicular, a las 6:30 de la tarde, es decir, una acción absolutamente planificada, con explosivos que, según la Policía Nacional, son utilizados por la minería. Esos son los explosivos con los que se montó este coche bomba, simplemente son provenientes de una acción minera. Entonces, desde luego, la relación de la violencia en Imbabura con la acción del coche bomba en la ciudad de Guayaquil está íntimamente relacionada. Es una respuesta, desde luego,
a las acciones del gobierno frente al narcotráfico y a la minería ilegal. La violencia criminal en el Ecuador no es un fenómeno aislado ni meramente local, está profundamente vinculado a redes transnacionales que operan con altos niveles de sofisticación y capacidad de respuesta. Entonces, sí, hay esa vinculación. Las explosiones en la vía de la costa, cerca también de una gran área de minería ilegal, especialmente en las áreas que comunican a Ponce Enríquez, vemos que fueron o intentaron ser bloqueadas y ser destruidas para impedir el acceso de la fuerza pública y de la presencia del Estado en esas áreas de minería ilegal, de Ponce Enríquez concretamente. Entonces sí, yo veo esa relación que existe entre la violencia que se está generando en todo el país. Yo sé, doctor Patricio Ario, ya que usted menciona Ponce Enríquez, hay que militarizarlo y no dar tiempo a nada, cada carro que circula por ahí, revisarlo, cacharlo, para de esta manera no existan más irregularidades, porque ahí es un punto clave en cuanto a la minería. Desde luego es un área de minería ilegal que va a generar tanta violencia como está generando Buenos Aires. Entonces, la respuesta del Estado debe ser más contundente, más firme. El control que debe hacerse en esa población y en esa área sobre acceso de personas y de vehículos debe ser estricto. Sin embargo, la violencia en el Ecuador está tan ampliada, ha crecido tanto que no solamente se da en puntos focalizados, sino en diferentes aspectos. Tenemos datos proporcionados por la policía de que cada 75 minutos en el país existe un homicidio, que hay denuncias de 1.400 hay denuncias de 1.400 secuestros, de 6.000 asesinatos. La minería ilegal que estamos hablando y que es el tema también, ha crecido y se ha incrementado en el país en un más del 300%. La minería ilegal en una relación profunda con el crimen internacional organizado y con el narcotráfico está suplantando a las acciones del narcotráfico. Entonces, sí, nosotros debemos tomar acciones realmente firmes del Estado ecuatoriano con la finalidad de neutralizar o disminuir este grado de violencia. Acabó de mencionar usted de más firme y contundente. Al decir más firme y contundente, ¿significa que no lo está poniendo en práctica y por eso estos resultados? No es que no se está poniendo en práctica, simplemente vemos nosotros que la respuesta del Estado en la provincia de Imbabura ha estado dentro de los límites establecidos por el respeto a los derechos humanos, por el uso progresivo de la fuerza, y se ha empleado una gran cantidad de fuerza, desde luego, porque había que dar una respuesta en la misma manera y de la misma naturaleza que la violencia generó frente al Estado. Entonces, lo que yo quiero decir con una respuesta más firme y contundente es que el Estado, la justicia no puede permitir que la puerta giratoria siga funcionando. Es decir, quienes la policía o las Fuerzas Armadas detienen a ciudadanos que han cometido en actos de flagrancia algún tipo de delito, que son detenidos, ellos inmediatamente salen con las mismas facilidades o con más facilidades que las que ingresaron. Entonces, esa puerta giratoria debe dejar de funcionar. No quiero decir yo que con mayor contundencia que exista mayor represión y mayor violencia, de manera alguna. Exacto. La represión debe darse en los términos que se están dando, de respeto a los derechos humanos y de uso progresivo de la fuerza. Doctor, entonces usted como analista, como experto en seguridad también, su recomendación, o su análisis va en que realmente necesitamos una reforma del sistema judicial. ¿Y cuál sería la vía en este caso? Estamos ante las puertas de una posible consulta y posible asamblea constituyente, ojo, ¿ah? Hemos dicho nosotros que el sistema de justicia
requiere una reingeniería total. Desde luego los expertos sabrán la forma como debe hacerse, pero si hay jueces y fiscales que fueron puestos a dedo en una época determinada para que atiendan los intereses de un gobierno determinado, eso debe acabarse. Por el bien del país eso debe concluir. Y desde luego el camino no es otro que una asamblea constituyente que transforme en una nueva constitución los esquemas que requieren ser necesarios. Una reestructura en el sistema de justicia, una reestructuración en el sistema mismo de funcionamiento de la República. Una República no puede concebirse con 5 poderes del Estado, no puede concebirse con 5 funciones que actúan con la autonomía suficiente. La República, desde el inicio de la concepción, en la época de Rousseau, debe darse en tres poderes y en 3 funciones del Estado. Entonces, hacia allá debe ir el país, hacia una nueva constitución, y desde luego está convocada para el 16 de noviembre. Los ecuatorianos debemos acudir y debemos buscar alternativas válidas. Potencialmente, yo diría, y lo he dicho ya desde el año 2008, cuando fue la Asamblea Constituyente, que la forma de Estado debe cambiar potencialmente. Desde el 1830 el país fue unitario y presidencialista, siguiendo los mismos esquemas que los Estados Unidos, y eso vemos que no ha dado resultado. Entonces, potencialmente, insisto, podría ir también por ahí, partir de ahí. Ya se habla de un federalismo, ya se arma de un semipresidencialismo. Entonces, desde luego, quienes acudamos a las urnas el 16 de noviembre, pero debemos aprobar el ir a una constitución y aprobar las preguntas que el gobierno ha planteado, porque son muy necesarias. Es fundamental la pregunta de la presencia de las bases militares, es fundamental para la seguridad del país. Así es, en manos de todos nosotros los ecuatorianos está el futuro de nuestra patria. Queremos agradecer al doctor Patricio Aro, que hemos hablado sobre las bases militares, seguridad y violencia en el paro. Precisamente en este momento que estamos con esta entrevista, escuchamos una fuerte detonación, no sabemos, esperemos que sea un neumático de un carro y no sea algún atentado. Queremos agradecerle, doctor, que tenga un maravilloso día y gracias por estar con nosotros aquí en la 96.9 FM. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.